Muy buenos días a todos. Agradecemos su participación el día de hoy. En Amegua buscamos promover el desarrollo de condiciones adecuadas para la transición hacia la movilidad eléctrica y tecnologías alternativas en la sociedad guatemalteca. Hoy estamos presentes en este webinar en donde vamos a conocer qué está haciendo Costa Rica con la participación de la primera dama Claudia Dobles Camargo y qué está haciendo Guatemala en el mundo de la electromovilidad. Para esto, es un gusto para mí presentar a Nancy Chacón, miembro de la Junta Directiva de Amegua, que en conjunto con nuestra primera conferencista vamos a dar inicio a la primera parte del webinar. Liri Navarre es ingeniera eléctrica e ingeniera industrial de la Universidad de los Andes de Colombia y cuenta con un máster en Administración de Negocios de la Universidad de Dallas. Durante los últimos 7 años se ha dedicado a la comercialización y promoción de energía renovable, así como el uso de energía limpia, creando la industria de tal forma que podamos contribuir a generar un mejor ambiente de Guatemala y el mundo. Con esto está trabajando en la movilidad eléctrica y cree notablemente que es una solución que ya llegó a Guatemala y que beneficiaría a muchas personas y empresas. Desde ya pueden realizar sus preguntas, las cuales las vamos a leer al finalizar la presentación. Adelante y nuevamente muy bienvenidos. Buenos días a todos. Como comentaba Telma, soy Liri Navarre. Vengo hoy a comentarles un poco de lo que tenemos aquí en Guatemala en movilidad eléctrica, cómo como mujeres hemos estado impulsando esta nueva tecnología, esto que está trayendo excelentes cosas para Guatemala. Aunque soy colombiana, vivo acá y pues es el lugar donde crecen mis hijos, mi familia, y estoy fielmente convencida que es algo que nos conviene a todos. Quería saludar a Nancy, y Nancy está aquí en el panel conmigo el día de hoy, y estamos trabajando en estos temas. Gracias, Liri, bienvenida y gracias por tu participación. Sabemos que va a ser muy provechosa el día de hoy para compartirle a la audiencia todo el trabajo que se está haciendo. Es un tema que sin lugar a dudas está en evolución y estamos muy contentos de que nos puedas compartir las experiencias. Voy a compartir una presentación donde les voy a comentar cómo vemos nosotros la movilidad eléctrica que estamos haciendo aquí en Guatemala directamente. Entonces voy a comenzar con mujeres en el mundo de la movilidad eléctrica. Pero voy a comenzar con un poquito de historia. ¿Por qué este tema llega al mundo? ¿Por qué la movilidad eléctrica se vuelve relevante? Y todo comienza con temas ambientales desde 1900, ¿se imaginan? Hace muchísimos años. ¿Y qué pasaba en ese momento? Teníamos el gran invento, las carretas con los caballos para transportarnos, que fue genial, pero que también trajo con él unos problemas grandes, como es la contaminación por el excremento que los caballos hacían en las calles, como de forma natural. Fue tan grande que sacaban todas las noches toneladas, miles de toneladas en ciudades como París, en Londres, en Nueva York. Y esto no solo traía el olor, la incomodidad en las calles, pero también muchísimos más animalitos, y pues era un tema ambiental, un caos, una crisis. Se inventa en ese momento el primer vehículo eléctrico, ustedes pueden creer, hace más de 100 años. Es increíble. Pero ¿qué pasó? Era una tecnología más cara y la tecnología de combustión pues se llevó la gloria y fue la que realmente tomó fuerza. Esa es la gran historia. Pero todo esto, ¿por qué se los cuento? Porque seguimos con el mismo tema, el mismo problema. Estamos en ese momento, teníamos la contaminación de todos los gases de efecto invernadero que se producían por la boñiga de caballo. Hoy en día tenemos los gases de efecto invernadero que se producen por una infinidad de factores. Este es una gráfica, es un estudio que realizó el Ministerio de Energía y Minas en el 2016, pero créanme, no ha cambiado nada hasta el 2021 o muy poco. En este dice que el 50%, que es la parte que señalo aquí en rojo, el 50% de los gases de efecto invernadero aquí en Guatemala se producen por medio del transporte. El segundo factor importante lo hace la generación de energía eléctrica. ¿Quién ha reducido esto? Sí ha ido cambiando con los años, porque hoy en día, como les remarco acá,
más o menos entre el 50 y el 60% de la energía que se genera en el país se produce por fuentes renovables. ¿Qué fuentes renovables tenemos en Guatemala? Somos un país o tenemos un país muy afortunado porque tenemos recursos naturales como el agua para que las hidroeléctricas produzcan energía eléctrica, viento, tenemos sol, tenemos varias granjas solares y en crecimiento, tenemos geotermia que pues con todo este tema de los volcanes, pues el calor que se produce debajo de la tierra se extrae y se puede producir la energía eléctrica. Y por último la biomasa con el grupo de cañeros, que es muy fuerte aquí en el país, pues producen con el bagazo de la caña energía eléctrica durante una época del año. Todo esto hace que Guatemala sea un país rico en recursos naturales y lo aproveche de forma bastante intensa para el pro de todos nosotros. Ahora bien, ¿qué sucede? Del lado del transporte, también tenemos pues que tomar las manos en el asunto, ¿verdad? Cartas en el asunto, y es aquí donde estamos promoviendo la electrificación de parque vehicular. Si bien Guatemala no tiene una estrategia de descarbonización a todo nivel, ha tomado varias iniciativas. Por ejemplo, este grupo de cañeros están conformando el tema del etanol y entonces tratando de convertir una parte del combustible también en que sea más amigable para el ambiente. Esto está genial, pero no es lo único que podemos hacer. Hay muchas otras y pues vamos viendo en la presentación todas estas otras iniciativas de provisión de infraestructura de carga, traer vehículos eléctricos ya sea para transporte público, transporte privado, etc. Entonces hay cosas por hacer. Cuéntame, Nancy. Liri, es impresionante que el 50% de las emisiones venga del sector transporte, ¿verdad? Y no me sorprende cuando salimos a la calle y vemos estos buses con una pésima combustión, con el humo súper negro y fuerte. También nos ha pasado ahora, me ha pasado en pandemia que casi no uso mi vehículo y cuando me subo y ya lo enciendo, pues ya me empieza a molestar el olor, ¿verdad? Definitivamente es un impacto bien grande en el país cuando nuestro parque vehicular en un 80% de las adquisiciones de autos son carros usados, son carros rodados en su mayoría de Estados Unidos y únicamente un 20% de carros se compran nuevos. Entonces ya tenemos un parque vehicular en el país bastante viejo, con una edad promedio de 22 años por vehículo, que hace que la combustión sea tan ineficiente y la cantidad de gases de efecto invernadero, CO2 y demás emisiones sea tan fuerte. Adicional, quisiera agregar un poquito aquí, que a veces nos enfocamos mucho en el tema del medio ambiente, que es súper importante, pero adicional a los efectos en el medio ambiente, hay efectos bien fuertes en lo que es la salud. Y qué difícil o es casi imposible cuantificar cuántas enfermedades respiratorias se están provocando y están generando también un gasto a nivel nacional al Ministerio de Salud en tratar enfermedades respiratorias que son consecuencia a tener un ambiente pues tan contaminado a raíz de este tipo de combustión, ¿verdad? Es cierto, son factores que nunca tomamos, el ruido, el factor ambiental, la salud, etcétera, ¿verdad? Todo este tema de vehículos eléctricos viene tomando muchísima fuerza a nivel mundial, ¿verdad? Y Guatemala pues no es la excepción. A nivel mundial podemos ver que es un crecimiento como exponencial, claro está. Durante el 2019 tuvimos un tropiezo, una piedra en el camino por este tema del final, ¿verdad? El final de 2019 y el año pasado con la pandemia, donde todos dijimos, uy, estos números se vinieron abajo, pero no fue así, fue solamente una piedrita en el camino y el crecimiento es increíble. El año pasado, durante el segundo semestre, países como Alemania, Dinamarca, Noruega, por supuesto China, retomaron y sigue el incremento y esta curva que se muestra acá exponencial de una manera, o sea, con muchísima fuerza. Entonces vemos por qué, porque definitivamente es algo bueno, no es una moda, es algo que nos conviene a todos. En Estados Unidos vemos también cómo hay una curva exponencial de crecimiento de adopción de esta tecnología con estados líderes como lo son California, por ejemplo. Ellos tomaron la delantera, pero a nivel Latinoamérica, si nos venimos, bueno, ¿qué nos está pasando en los países como los míos? A gente como yo. Tenemos países donde ha tomado muchísima fuerza como lo es Colombia, República Dominicana e incluso México. ¿Qué ha pasado? Cuando los países adoptan una política de
incentivos fiscales o una política de adopción a la movilidad eléctrica, estos indicadores se disparan. En Guatemala, ¿qué hay? Podemos contar más o menos de unos 90 a 100 vehículos rodando por nuestras calles. Es algo que uno ni los ve, ni los encuentra, ni lo piensa. Aquí en Guatemala tenemos camiones, tenemos vehículos de reparto como paneles, tenemos incluso Teslas de personas que tuvieron la iniciativa de venir, importar su vehículo y echarlos a andar en las calles de Guatemala. Alguien podría decir, uy, pero ¿y cómo hacen? ¿Por qué no tenemos una agencia? ¿A quién se los va a reparar? Bueno, pues hay gente que decide buscar algunas soluciones a esas preguntas y echar a andar una nueva tecnología. Más de estos son los que necesitamos para que esto realmente funcione. Como les mencionaba, varios países han tomado la iniciativa de producir una ley en pro de la movilidad eléctrica, y algunas de las acciones han sido, por ejemplo, restringir el uso de vehículos de combustión para cierto año, algunos para cierto año, algunos para cierta cantidad, porcentaje de penetración, etcétera. Tenemos ejemplos interesantes como en Países Bajos, donde para el 2025 está restringiendo la movilidad de algunas de las líneas de vehículos de combustión. ¿Esto qué quiere decir? Que para la vuelta a la esquina, que en 4 años ya van a tener solo vehículos eléctricos rodando. No en todos los segmentos, pero sí van. ¿A qué me refiero con segmentos? Vehículos particulares, vehículos de carga, vehículos o incluso transporte masivo. Como Países Bajos tenemos Noruega. Ustedes sabían que en Noruega el 70% de los vehículos que se venden son vehículos eléctricos. Increíble, ese país es de los más adelantados del mundo. Es impresionante. Ajá. Solo quisiera agregar un poquito, un comentario a la slide anterior, si pudieras regresar. He visto como respuesta a estas restricciones que están estableciendo los países, ya estamos leyendo muchas noticias de que las fábricas están en un proceso de transición de fábricas que usualmente fabricaban un carro de combustión a fábricas de autos eléctricos. Entonces vamos a ver durante esta década esa transformación de plantas. Ya la Volvo hace 2 semanas estaba leyendo en las noticias que se trazó que para el año 2030 el 100% de sus ventas y su fabricación va a ser para autos eléctricos. Entonces ahorita también ellos tienen en su fabricación, bueno, por ejemplo, BMW dijo que para el otro año 2022 al menos en un auto eléctrico se va a fabricar en cada una de sus plantas. Ford también estableció que para el año 2030 va a tener el 100% de su producción de autos eléctricos. Entonces simplemente lo que va a pasar es que ya no van a producir autos de combustión. Por eso nosotros hacemos el comentario de esto ya no es una idea o una iniciativa, esto ya es una realidad, ¿verdad? Porque vamos a ver una transición bastante fuerte en los próximos 10 años. Exacto. Esto también va a ser posible en nuestros países de Latinoamérica. Tenemos muchísimos países, yo solamente he traído 3 ejemplos, pero muchísimos países que ya tienen una regulación formal en cuanto a la movilidad eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, México tiene una ley o aprobó una ley donde da un descuento en el impuesto de renta con algunas exenciones, impuestos sobre vehículos nuevos, a la propiedad, verificación ambiental, estacionamiento preferencial. Por ejemplo, en los centros comerciales nuevos que se construyan, tienen un porcentaje de estaciones de carga que deben incluir. Entonces, esos son pasitos que ayudan a que esto se vaya volviendo una realidad. En Chile, por ejemplo, tienen cuotas para que las licitaciones de transporte público de buses sean de buses eléctricos. Lo mismo ha pasado en Perú y lo mismo ha pasado en Colombia, por ejemplo, donde son países que han estado realmente influenciando a los otros para que esto siga sucediendo. En Costa Rica, pues vamos a verlo más adelante, donde la primera dama nos va a contar un poco más de su experiencia, pero ellos también aprobaron una ley donde hay algunos incentivos y hay algunas acciones concretas donde están mirando este tema como algo mucho más integral. Y es impresionante cómo hay un antes y después de que estos incentivos se dan en un país donde siempre hay un crecimiento de adquisición de autos eléctricos, pero a partir de que se da una regulación con incentivos, el crecimiento inicia a ser exponencial, ¿verdad? Esperemos verlo pronto para Guatemala. Así es. Pero entonces, ok,
¿por qué realmente? O sea, sí, los países, las fábricas, todo el mundo quiere implementarlo, pero ¿es moda o realmente hay un beneficio? Entonces es aquí donde realmente hemos visto y hemos comprobado, incluso en Guatemala, varias empresas y personas han comprobado que definitivamente sí hay beneficios. El primero de ellos es el que hablamos desde el principio. No contaminan el ambiente durante su operación o producen cero emisiones, ¿verdad? Segundo, son energéticamente más eficientes. ¿Qué pasa? Un vehículo a combustión tiene un proceso donde hay como, se enciende una llama, digamos así, hay un proceso de combustión donde para tener esa fuerza, esa energía para poder operar, hay algo fuerte. En el vehículo eléctrico, el motor eléctrico no lo necesita, funciona con una tecnología distinta, entonces puede ser aún más eficiente. Y esto hace que no haya tanto desgaste de algunos otros elementos, por ejemplo, de los frenos, porque además los frenos, como utilizan la regeneración, no se gastan tanto. Y el desgaste de las piezas, pues no es tan alto, tan. Al final, en conclusión, lo que va a suceder es que no tenemos que cambiar tantas piezas y no vamos a tener tantos mantenimientos seguidos. Esto me lleva a otro beneficio que es supremamente importante y es ahorros. Si bien la inversión todavía es un poquito más alta que un vehículo de combustión normal, o normal, digamos, tradicional, se generan ahorros por varios factores. El primero de ellos es por el combustible. Si comparamos el costo de la gasolina o diésel versus la energía eléctrica, estamos hablando de ahorros aquí en Guatemala del 60 al 70, al 66%. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no va a tener unas cuentas de 500, bueno, no son 300 quetzales, podrían ser 100, podrían ser 60 quetzales, dependiendo de la capacidad de mi vehículo. Eso está genial. Segundo, el segundo beneficio más grande está en el mantenimiento. Yo ya no voy a tener que ir a mi agencia a los 1,000, a los 5,000, a los 10,000, 15,000, como normalmente lo hacía, sino puedo ir a los 20,000, a los 30,000, dependiendo de cada fabricante, por supuesto. ¿Por qué? Como les explicaba hace un momento, el desgaste de algunas piezas no es tan grande como lo tienen los vehículos de combustión. Son beneficios tangibles. Y pues por último, el último beneficio que traigo aquí a la mesa es brindar mayor estabilidad al conducir. Toda la parte de abajo del vehículo está llena de baterías y esto pues hace que el vehículo sea más estable. Son algunos de los beneficios, podría enumerar muchísimos otros. Por ejemplo, para las empresas, el no tener que ir a una estación de gasolina a entregar un vale, el controlar que no haya sustracción de diésel, ¿verdad? Que a veces es un problema tan grande en las empresas. Así es. Entonces, hay ahorros, no solamente por las, digamos, esas pérdidas no térmicas, como dirían en la jerga de la energía eléctrica, pero también todo ese pago de auditorías para que eso se contabilice como corresponde también. Exacto. Entonces, realmente sí es una realidad. Ahora quise traer hoy una cantidad de ejemplos de cosas que se están haciendo en Guatemala. Realmente es bien importante para nosotros que está el equipo de MOVE o MOVE, como lo quieran, o MOVE, como lo quieran llamar. Es un grupo que combina diferentes instituciones de nuestro gobierno como representantes del Ministerio de Energía y Minas, de Finanzas, de la SAT, del Ministerio de Medio Ambiente, y otras instituciones donde ellos están ahorita haciendo un plan de movilidad eléctrica para Guatemala. Están diseñando. ¿Por qué pasa esto? Porque no puede ser solamente, ay, que vengan los vehículos o que vengan los buses. Esto tiene que articularse en un plan mucho más grande donde exista una armonía en todas las iniciativas que se tomen a nivel país. ¿De qué tipo? Vamos a ver buses eléctricos, movilidad para el servicio público. Esto puede incentivar también el transporte pesado o el transporte de recarga o el transporte de reparto o incluso la micromovilidad, que en micromovilidad estamos hablando de scooters, estamos hablando de motos eléctricas, bicicletas eléctricas, una nueva forma de desplazarme en mi última milla. Y que pues no contamina el ambiente, ¿verdad? Este equipo MOVE entonces está trabajando
a nivel gobierno, con consultores a nivel internacional, ellos están apalancando en la experiencia que les comentaba de otros países de Latinoamérica para implementar estas estrategias aquí. Es realmente una bendición que tengamos esto ya andando en Guatemala. Por otro lado, la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, que se creó a finales del 2019, viene trabajando bastante fuerte en promover. Entonces, en promover ¿cómo? Alianzas con sistemas educativos, alianzas con educación principalmente. También estamos hablando de promover una ley de incentivos de la movilidad eléctrica con el gobierno. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer? En Amegua, ellos tratan de tomar un poquito del sector privado, del sector gobierno, de las municipalidades también, y apalancarse en todas las iniciativas que se puedan dar, de tal forma que se pueda llegar a que esto sea una realidad. Y la idea mucho de MEGUA es unir esfuerzos, ¿verdad? Tanto del sector privado como del sector público, es ir todos hacia un mismo camino y que las empresas también se acerquen y si tienen alguna iniciativa de yo quiero hacer un tipo de transformación y pruebas, ya hay otras empresas que lo han hecho y poder unir esfuerzos. Aquí no se trata de inventarnos el agua azucarada, sino apoyarnos unos con los otros para poder caminar, ¿verdad? Así es. Pero no solo Amegua o el equipo de MOVE están trabajando por la movilidad eléctrica. Hay mucha iniciativa privada haciendo cosas interesantes. Hace un mes o 2 meses, PepsiCo trajo el primer camión eléctrico de Guatemala con el cual están haciendo repartos de sus productos. Cuando menciono PepsiCo estoy hablando de no son las aguas, son las gaseosas, sino estamos hablando de productos como Frito-Lay y otros, ¿verdad? Entonces, es bien interesante cómo ellos están también montados en estas iniciativas y el primer camión, wow, esto es muy interesante. Luego tenemos empresas como J. Cohen que se metieron en este rollo hace muchos años. Llevan 5 años haciendo repartos en toda la ciudad con sus paneles eléctricas. Realmente ellos han podido comprobar la generación de ahorros que les comentaba hace un tiempo. Muy interesante este caso. Tenemos también a Porsche, que ha traído a Guatemala el Taycan, suena por todos lados, es un vehículo increíble y están construyendo una red de cargadores también en la ciudad de Guatemala para que estos vehículos puedan ser cargados. Tenemos también a Luca. Luca es un actor bien interesante. Ellos traen vehículos, traen partes de vehículos, las ensamblan en Guatemala, eso es pues muy bueno, y incluso han traído este bus, se ha aprobado por la ciudad de Guatemala durante 3 meses, esto ha sido en conjunto con la municipalidad, porque es bien importante lo que mencionaba hace un tiempo, no es solamente traer carros por traer carros, sino que esto llegue a toda la población, y que todos, hombres y mujeres, podamos disfrutar de un mejor ambiente, de unas mejores condiciones de vida. De un transporte más limpio. Exacto. Los buses transportan una cantidad de gente y qué bueno que pueda hacerse con los beneficios que esta tecnología trae, ¿verdad? Entonces, entiendo que la Municipalidad de Guatemala está aprobándolos, está evaluando algunas rutas y esperamos que pronto pues pueda ser una realidad acá también. Tenemos esto, que es algo en lo que estamos trabajando, ahí sí yo estoy metida de cabeza, es la primera red pública de vehículos en Guatemala. ¿Cómo va a funcionar? Yo puedo desde mi celular, ¿verdad? Creo una cuenta, pongo mis datos y puedo llevar mi vehículo eléctrico a una estación de carga en la ciudad de Guatemala o donde la tengamos y puedo cargar y pagar. ¿Qué pasa? ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando voy en la calle, se me acabó la carga y es una carga de emergencia. Cuando también voy de viaje y voy a otro lugar y tengo que hacer paradas porque pues mejor cargo acá, como cuando he hecho gasolina en el Claro. vehículo. Es bien importante anotar que los vehículos que, digamos, esa tecnología ha avanzado tanto que los vehículos ya tienen una distancia, se llama rango, ¿verdad? Tienen una distancia suficiente o bien parecida a los vehículos de combustión. O sea, yo puedo transitar 200, 300 kilómetros con los vehículos eléctricos sin necesidad de volver a cargarlo. Pero fíjate, Liri, que es impresionante que siempre estamos en carros eléctricos enfocados en esta autonomía, ¿verdad? De hasta cuánto aguanta el carro eléctrico hasta volverse a cargar. Y estamos escuchando ahora 200 hasta 300 kilómetros.
y la última vez que le puse gasolina al carro tiene la modalidad en todos estos botones que nunca toco. Empecé a jugarlos y también tenía rango. Decía range y tenía 250 kilómetros mi carro con el tanque lleno. Entonces digo, bueno, es algo que no solemos estar verificando con la gasolina, pero prácticamente ya la tecnología del carro eléctrico alcanzó la misma autonomía que tenemos hoy por hoy en los carros de combustión, solo que vamos a tener la oportunidad de tener nuestra carga en casa y ahora con esta nueva red que también va a estar en el área pública, va a estar genial, no nos vamos a poder quedar. Creo que van a haber opciones, van a llegar opciones de vehículos, porque hoy no tenemos tanta oferta, existe, es limitada, pero existe. Pero también vamos a tener las estaciones de carga. Entonces, no solo esto es algo que ya está, pero va a llegar con fuerza. Entonces, los invitamos a todos. Un punto bien importante, y es para cerrar, es cómo la mujer puede involucrarse en todo este tema de la movilidad eléctrica. Hay muchísimas formas de hacerlo. Uno es en el desarrollo de la tecnología, por supuesto, la promoción o como lo que estamos haciendo en este momento nosotras. Pero dos, y creo que es el papel más importante, es que investigando un poco, he visto que otros países que ya tienen la movilidad eléctrica mucho más implementada, han visto que la mujer juega un papel fundamental. ¿Por qué? Por tres razones, básicamente. La primera es porque tiene una conciencia ambiental mucho más desarrollada. Las mujeres tendemos mucho a querer reciclar, a reusar las bolsitas Ziploc, a querer hacer mucho por el ambiente. Dos, las mujeres y muchas de ellas que son cabezas de hogar o que tienen a cargo una familia o sus padres, normalmente tienen que hacer muchos desplazamientos cortos. ¿Qué significa esto? Llevar a los niños al médico, llevar a los papás a hacer algo, ir al súper. Es parte de la vida diaria de esta cultura y de las mujeres. Entonces, tienen que planear su día. Ok, ¿cuándo voy a ir al súper? ¿Cuándo tengo la cita médica? Entonces, esa planificación de desplazamientos hace que utilicen más otras opciones. Pueden ser su vehículo, puede ser yendo en transporte masivo, o puede ser contratando un taxi, un Uber o lo que sea. Y también hacen mucho más el desplazamiento compartido. Entonces se unen dos personas y utilizan un solo vehículo, etcétera. Entonces, las mujeres que hacen esas rutas a diario, al final se mueven muchísimo por la ciudad, ¿verdad? Y por el país y por todo lo que necesiten. Entonces, ese uso, al ser una tecnología tan cómoda de cargar en su casa, de cargar en el lugar a donde voy a hacer el súper, por ejemplo, pues es algo que facilita la vida de las mujeres. Definitivamente. Y recordemos que también las mujeres somos muy dadas a manejar el presupuesto del hogar, ¿verdad? Y a estar viendo de qué manera pues hacemos más eficientes. Ya hemos tenido experiencias en cambiar lo que es nuestros focos de la casa por los LED, nos duran más, cuestan menos, la factura ya bajó, ya tenemos refrigeradores mucho más eficientes. Y ahora este tema también nos va a presentar beneficios, como tú lo comentaste, económicos, en que vamos a gastar 1/3 del gasto que tenemos en combustibles, y el ahorro de mantenimiento definitivamente es bastante fuerte, ¿verdad? Ya creo que en todos los hogares que manejamos un presupuesto, el tema de mantenimiento ya viene siendo bastante representativo en el hogar. Así es. Bueno, hasta ahí los quería dejar yo. Los invito a unirse a la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala o a aprender un poco más de la mano de la asociación. Ahí les pongo entonces los datos en la presentación y bienvenida a cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Liri. Bastante buena tu presentación y nos dejó bastante conocimiento respecto del tema. A continuación, Telma nos va a compartir algunas preguntas que han llegado. Así es, muchísimas gracias, Liri. Es muy gratificante saber que como mujeres pues somos una pieza fundamental en el proceso constructivo de una mejor sociedad. Tenemos acá ya algunas preguntas. La primera es, ¿cuál es la participación de la movilidad eléctrica como parte de la solución en una energía limpia?
Realmente es súper importante para la movilidad eléctrica que en Guatemala tenemos fuentes renovables en la generación de energía eléctrica. Como mencioné, tenemos hidroeléctrica, geotermia, solar, eólica, y eso hace que cuando usemos los vehículos eléctricos, entonces estamos usando por lo menos el 50 o el 60% de esa energía limpia que producimos, ¿verdad? Tenemos países, por ejemplo, hermanos, como México, pues es otra dimensión, es un país mucho más grande, pero ellos se han enfocado históricamente a los combustibles fósiles, tienen muchísima generación de gas, de carbón, de búnker y combustóleo le llaman. Ellos tienen el 25% de generación con fuentes renovables. Entonces, cuando hacemos ese tipo de comparaciones, vemos que en Guatemala estamos bastante adelantados. Por supuesto, hay otros países con otros escenarios. Tenemos Costa Rica, por ejemplo, que tiene el 90% de energías renovables. Entonces sí tenemos todavía un camino que recorrer, pero por lo menos podemos estar tranquilos de que si pasamos de combustión a eléctrico, ya no vamos a estar en un 100%, vamos a estar en un 40%, por ejemplo. Claro, definitivamente. Tenemos una acá, en Guatemala se tiene un potencial enorme de producción de energía renovable. ¿Cómo podríamos aprovechar este potencial? Realmente podríamos incrementar, les comentaba, nosotros todavía tenemos la ventaja, la gran ventaja de una gran radiación solar durante todo el año, a diferencia por ejemplo, países europeos o los que están cerca a los polos, ¿verdad? Que ellos tienen luz pues, o radiación solar realmente una parte del año. Nosotros todavía tenemos gran potencial, tenemos montones de ríos con una fuerza increíble que podríamos captar. Tenemos todavía en las áreas de generación de viento, tenemos geotermia porque con tantos volcanes, tanta energía enterrada, entonces todavía tenemos muchísimo más para pasar de ese 50-60% hasta un 80% como lo promueve la Asociación de Generadores Renovables. O sea, todavía tenemos un camino por recorrer para hacer una Guatemala más limpia. Claro, buenísimo, muchas gracias. Tenemos acá una pregunta por parte de Gilda Sosa. ¿Cuánto cuesta un vehículo eléctrico en comparación de uno tradicional? Bueno, depende mucho. El costo del vehículo va a depender del costo de la batería. Por supuesto, durante estos años, el costo de las baterías ha venido disminuyendo notablemente. Estamos hablando que el 50% del costo del vehículo depende de la batería. Todavía son más costosos que un vehículo normal. Podemos estar hablando de unos 35,000, de 30, 35,000 dólares hacia arriba, pero va a depender mucho del vehículo que estemos hablando, ¿verdad? Si estamos hablando de un Porsche, pues obviamente estamos hablando de precios mucho más altos. Si estamos hablando de otro tipo de vehículos, pueden ser más baratos, pero podríamos empezar con esa cifra, ¿verdad? Todavía Como entre un 20 y un 40% más caro, digamos, a su tradicional equivalente. Así es. Entiendo. Excelente. Vamos a esperar a ver si tenemos alguna pregunta más. Mientras, bueno, nos gustaría que nos pudiera dar un mensaje para los potenciales usuarios o empresas que están evaluando un modelo libre de carbono, ¿verdad? Perdón, ¿me podrías repetir la pregunta, Telma? Disculpa. Claro que sí. En lo que teníamos tengo acá, ¿qué recomendación o mensaje nos podría dar a los potenciales usuarios y empresas que están evaluando un modelo eléctrico libre de carbono? Realmente es una experiencia increíble, con múltiples beneficios. El primero de ellos es cero emisiones. Estaríamos contaminando menos en ruido, en lo que inhalamos y pues por supuesto nuestra salud, ¿verdad? Nuestra salud. Pero para la empresa o para los usuarios es que entre más kilómetros que hayamos recorrido, mayores ahorros vamos a ver en beneficio de nuestras empresas o de nuestras finanzas. Entonces es una tecnología que realmente trae múltiples beneficios y que definitivamente hay que lanzarse al agua. Hay que lanzarse, como les decía,
Hay muy poca oferta todavía, pero la vamos a ir incrementando. Depende de la evolución de todos nosotros, ¿verdad? Así que Excelente. se puede. Gracias. Tenemos una pregunta. ¿Cuáles creen que sean los principales retos para promover e incentivar al usuario para optar por un vehículo eléctrico? El principal reto es el desconocimiento de la tecnología y los beneficios que nos trae, ¿verdad? Porque obviamente para todos nosotros es algo nuevo, donde voy a cargar, hay un miedo, incluso hay estudios que dicen, ay, es que tengo ansiedad de carga, de no tener carga, así como yo, ay, tengo que salir y tengo la batería del celular abajo, ¿verdad? Eso es uno de los principales como que problemas, no tengo dónde cargar el vehículo, pero eso lo vamos a ir rompiendo conforme veamos esas estaciones de carga en la ciudad. Entonces, yo creo que ese puede ser uno de los primeros, el desconocimiento de cómo se carga, dónde se carga y cómo funciona. Así es. Tenemos una acá. En el largo plazo, ¿cuántos años tiene de vida los vehículos eléctricos? Miren, es una pregunta súper interesante porque estas baterías tienen 3000 ciclos de vida. ¿Qué significa esto? Es como cuando yo tengo mi celular, aquí tengo el mío, y yo lo cargo y descargo y lo cargo todas las noches, ¿verdad? Yo lo enchufo, lo pongo en mi mesita de noche y lo cargo todas las noches. Sí, la batería se baja completamente y la vuelvo a cargar, estoy haciendo algo que se llama un ciclo. Estoy usando la batería, un ciclo. Como decía Nancy, yo puedo que necesite cargar mi vehículo cada 3 o 4 días, dependiendo de cada cuánto lo use. Entonces, yo haría un ciclo cada 3 o 4 días. Si una batería de estas, por ejemplo, tarda unos 3 ciclos y por el peor de los escenarios lo cargo todos los días, me alcanza hasta 8 o 10 años. Eso en el peor de los casos. Triplíquelo porque no lo cargo todos los días. Estamos Exacto. 30 años. Entonces, realmente depende mucho del uso que yo le dé a la batería para saber cuánto tiempo me va a durar. Ahora, en carrocería y eso, tiene un desgaste muchísimo menor por las características que les comentaba. Resulta que las partes tienen menos desgaste porque no hay una combustión, no hay un calentamiento de ese motor. Entonces, pues, tenemos vehículos eléctricos para bastantes años. Otra cosa que es bien importante con el tiempo de vida es que muchas marcas están ofreciendo garantía de la batería de 8 años. No quiere decir que cuando sean los 8 años, pues ya no funcione, ¿verdad? ¿Se imaginan qué producto hoy les ofrece 8 años de garantía? Solamente ellos porque tienen 100% confianza que la tecnología funcione. ¿Y qué va a pasar después de esos 8 años? La batería va a seguir funcionando, pero no va a funcionar, por supuesto, como el día 1 o el año 2 de operación. Va a pasar lo mismo que pasa con nuestros celulares, que solo que en un tiempo más prolongado, ¿verdad? Cuando lo compramos, carga y nos aguanta, uy chica, ahora mi celular, la batería aguanta 2 días o día y medio. Luego con el uso, pues ya solo me aguanta el día, ¿verdad? Esto es similar en las baterías de los carros eléctricos, pero mucho mejor en el sentido que a los 8 años puede ser que vayamos a cargar el 85% de la energía que se carga, ¿verdad? Pero vamos a poderlo seguir usando por muchos años más. Así es. Muchas gracias. Tenemos un comentario acá. La movilidad eléctrica en cortos recorridos es una buena opción, pero a futuro, en largos recorridos, ¿es posible a mediano plazo? Claro que es posible. Resulta que si nosotros, ¿cuántos kilómetros hay de aquí al Puerto San José? Hay 100 kilómetros. Yo podría ir al Puerto San José y regresar con un vehículo con una distancia que tenga una autonomía de 300 kilómetros. Puedo ir y regresar. Ah, me da miedo. Bueno, está bien. Entonces van a haber estaciones de carga, y eso es parte del proyecto que yo estoy promoviendo, estaciones de carga en diferentes puntos claves para que se pueda cargar. Pero ojo, las cargas es como en el celular, no es que yo enchufo y a los 5 minutos salgo, no, funciona un poquito diferente. Dependiendo del tamaño de los cargadores, se puede tardar 5, 10 horas o 30 minutos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Para estas distancias largas estamos poniendo cargadores rápidos que en 25 o 30 minutos llevan la batería hasta el 80%. Estas
estos cargadores se van a poner en puntos estratégicos cada 40, 50 kilómetros con el fin de apoyar esas distancias de largo plazo. Y esto no va a ser en el mediano plazo, estamos hablando en el corto plazo, entre este y el próximo año estaremos haciendo estas instalaciones. Así que claro que sí, va a ser una solución muy rápida. Claro, tenemos una pregunta bien interesante. ¿Las baterías de los vehículos eléctricos se pueden reciclar? Sí. Realmente se le ha llamado la segunda vida, el second life of batteries. ¿Y qué sucede? Que estas baterías tal vez ya no funcionen para lo que un carro necesita, para desplazarse, llevar una carga, pero sí sirve para otras cosas. Por ejemplo, para poner una batería en las casas, poner un panel solar y que la energía que se capta desde los paneles se almacene en la batería y se vuelva a inyectar a la casa. Tienen múltiples funcionalidades y es algo de lo que estamos trabajando también, que haya un centro de reciclaje de estas baterías y se puedan utilizar en otras aplicaciones. Sería muy bonito entenderlo, por ejemplo, en áreas rurales donde necesitan todavía la electrificación rural, ¿verdad? Sí, definitivamente. Tenemos una última pregunta para ya pasar a la segunda parte. ¿La carga rápida o lenta tiene alguna importancia en la vida de la batería? Sí y no. Afecta un poco. Digamos que como funciona, lo que hace es que hace el ciclo completo mucho más rápido. Las propiedades de la batería van cambiando con el tiempo. Entonces, lo que los autores normalmente como que recomiendan es que se haga el ciclo completo en un cargador medio o un cargador lento y que la carga rápida se haga, se recomienda para algunos trayectos. Entonces, precisamente por eso no es recomendable siempre cargar en cargadores de carga rápida. Sin embargo, el diseño de estas rutas es que no siempre se va a cargar en carga rápida. Estos son temas como se dice, de emergencia, de conveniencia. Entonces, pues que un carro se cargue 1, 2, 3 veces en una carga rápida, pues no pasa nada, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias, Liri. Muy interesante el aporte del día de hoy. Aprendimos muchísimo y seguramente vamos a seguir siendo pieza fundamental en el proceso constructivo de una mejor sociedad, como lo había mencionado anteriormente. Pasamos a la siguiente parte. Con la presentación de la primera dama. Como primera dama de Costa Rica, Claudia Dobles Camargo, ha proyectado su labor en 3 ejes primordiales, a partir de su experiencia y formación como arquitecta. Estos son vivienda y asentamientos humanos, movilidad y sectorización, y ordenamiento territorial y gobiernos locales. Durante su carrera se ha dedicado a desarrollar proyectos de gran escala a nivel nacional e internacional, siempre impulsando criterios de sostenibilidad y resiliencia para cada uno de ellos. Les dejamos un mensaje que nos ha brindado desde Costa Rica. Hola a todos y a todas. De entrada quisiera agradecer a la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala, AMEGUA, por invitarme a este webinar y ciertamente agradecerles por generar estos espacios en donde nos da la oportunidad como países hermanos de poder compartir experiencias, retos, lecciones aprendidas. Así que muchísimas gracias por generar el espacio e invitarme. Un poco la experiencia Costa Rica quisiera enmarcarlo dentro de la generación de nuestro Plan Nacional de Descarbonización, que ha sido la hoja de ruta para poder generar una visión coherente de desarrollo socioeconómico que sea amigable con el medio ambiente. Creemos nosotros que el Plan Nacional de Descarbonización es mucho más allá que una visión ambiental, es una visión de desarrollo sostenible. Es como vemos nosotros a Costa Rica posicionándose en lo internacional, generando un mejor ambiente de inversión, siendo un país más competitivo, apalancándonos en nuestro talento humano y sobre todo también apalancándonos en el ADN, creo yo, la cultura costarricense que definitivamente ha sido de responsabilidad con el medio ambiente y muy de la mano de un desarrollo sostenible y respetando, por supuesto, los recursos naturales que tenemos. El Plan Nacional de Descarbonización tiene un horizonte del 2050. Dentro del Plan Nacional de Descarbonización hay diferentes ejes de trabajo,
pero ciertamente uno de los ejes más importantes es el eje de transporte y movilidad, porque es ahí donde tenemos en Costa Rica un mayor reto a nivel de la generación de la huella de carbono. Costa Rica tiene la gran ventaja, que tenemos que apalancarnos realmente, de que tenemos una matriz eléctrica prácticamente 100% renovable. Eso significa que nuestra electricidad está generada ya de por sí de manera cero emisiones, pero nuestra matriz energética realmente no es la mejor, sobre todo por el consumo de combustibles fósiles que tenemos en el sector transporte. Entonces, a partir de ahí, el Plan Nacional de Descarbonización nos traza una ruta de trabajo que va mucho más allá de la transición de las unidades de combustible fósil a energías limpias, a electromovilidad, entre otras, sino una visión muchísimo más amplia de un trabajo en diversos ejes a nivel de transporte público y movilidad, que comprenden obviamente la electromovilidad, pero que también comprenden el pago electrónico, el robustecimiento de la modalidad de buses, el robustecimiento de nuestro Instituto Costarricense de Ferrocarriles para poder generar intermodalidad como un pensamiento más sistémico del transporte público, una mejora del transporte público, y algo que en Costa Rica pues es innovador, tal vez no en otros países, pero una visión de cómo generamos en nuestras ciudades un trabajo y una planificación de desarrollo orientado al transporte, de cómo podemos fusionar la planificación urbana con la planificación de transporte y movilidad, y cómo trabajamos de manera multinivel el gobierno nacional, que es en Costa Rica el encargado de hacer las políticas públicas para el transporte público, y los gobiernos locales, que tienen una injerencia importante en Costa Rica a nivel de una visión de movilidad más amplia, sobre todo a nivel de la generación de infraestructura de movilidad no motorizada, para ciclovías, la peatonización. Entonces ahí hay un trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno local y los diferentes actores de las comunidades para generar una apropiación también de estos procesos de construcción y desarrollo. Para poder llevar a cabo el desarrollo orientado al transporte, también hemos trabajado en ordenamiento territorial, en los planes reguladores que los hace las municipalidades, o sea, los gobiernos locales. Entonces ahí de nuevo hay un trabajo conjunto, gobierno nacional, gobierno local. La participación de diferentes fuerzas de la comunidad y diferentes fuerzas de la sociedad que están interesadas en la movilidad no motorizada. Un trabajo conjunto que también nos lleva a generar sinergias entre los mismos gobiernos locales para poder generar escala, a mayor escala, mayor impacto. Entonces tenemos en este momento, por ejemplo, una mesa de trabajo con 15 municipalidades, trabajando por primera vez en un piloto conjunto de desarrollo orientado al transporte que nos va a permitir realmente un impacto a una escala muchísimo más regional. Entonces creo que eso es un poco también uno de los grandes retos, un cambio de paradigma, un trabajo conjunto multinivel, un trabajo conjunto interinstitucional y evidentemente poder incorporar a las fuerzas vivas de las comunidades que son diversas, y también hacer un trabajo de información, de sensibilización de las mismas instituciones para pasar de un modelo propio de transporte público a nivel de una visión de transporte motorizado a incorporarle una visión muchísimo más integral de transporte público también no motorizado. Por otro lado, nos hemos concentrado en entender como costarricenses que la manera en la que se movilizan nuestros ciudadanos, las personas en las comunidades y sobre todo en las poblaciones más vulnerables tiene un impacto importante, no solamente en sus economías, sino también en su calidad de vida, en la búsqueda de oportunidades y cómo realmente el transporte público puede ser una herramienta importante de política pública a nivel de buscar cerrar brechas sociales, a nivel de buscar también cerrar brechas de género. Las poblaciones con mayor estado de vulnerabilidad en Costa Rica muchas veces son de familias lideradas por una mujer jefa de hogar, que a veces ve limitadas sus oportunidades porque literalmente
no tiene cómo conectarse físicamente a sus oportunidades, a un buen trabajo, a oportunidades de seguir estudiando, y también un sistema de transporte deficiente evidentemente hace que estas personas inviertan mucho más tiempo movilizándose, y eso tiene un impacto importante no solamente en sus economías, sino también muchas veces hasta en la seguridad de las personas que están a cargo de estas mayoritariamente jefas de hogar, pero también de jefes de hogar o de familias que en general se ven limitadas por la desconexión que tienen con un sistema de transporte y movilidad que realmente supla sus necesidades. Entonces sí ha habido un trabajo, una sensibilización de entender que el transporte público y la manera en la que nos movilizamos tiene un impacto en la lucha contra la pobreza, tiene un impacto en cerrar brechas sociales y tiene un impacto en cerrar brechas de género. La manera en la que las mujeres nos movilizamos es distinta a la manera en la que los hombres se movilizan, sobre todo porque en nuestros países y mucho en nuestros países latinoamericanos las mujeres aún siguen llevando una doble carga, una carga que es propiamente del trabajo remunerado que pueden hacer estas mujeres o estas jefas de hogar, pero también del trabajo doméstico, que es una doble jornada para las mujeres. Y dada esa doble jornada, y que las mujeres mayoritariamente somos las encargadas del cuidado, ya sea de menores de edad, de adultos mayores, los patrones de movilidad responden mucho a esas responsabilidades que tenemos las mujeres. Entonces, también ahí hay un componente de entender cómo nos movemos las mujeres para poder mejorar el sistema de transporte público, para poderle dar a las mujeres mayor seguridad a la hora de transportarse, para entender que estos espacios públicos donde nos conectamos al transporte tienen que tener algunas condiciones y características para que la mujer se sienta segura, para que pueda llevar un coche, una silla de ruedas, para que pueda andar con bolsas de supermercado, etcétera, que son muy propias de esta dinámica donde la mujer tiene una doble jornada en muchas ocasiones. Entonces también ahí hay un tema de género, de lucha contra la pobreza, de poblaciones más vulnerables y la necesidad que tenemos de darles mayoritariamente a estas poblaciones conectividad, no solamente física, sino también digital, pero digamos ese es otro tema en el que también estamos trabajando. Luego tenemos que cambiar todos estos paradigmas. Nosotros como sociedad en Costa Rica por muchísimo tiempo nos hemos centrado en nuestra planificación urbana alrededor del vehículo privado, donde el vehículo privado también ha sido de alguna u otra manera un elemento aspiracional que tenemos como costarricenses de tener nuestro carro propio. Dichosamente, lo que estamos viendo es que ya hay toda una generación de jóvenes que están listos para hacer el cambio, que no necesariamente quieren invertir su dinero en un carro, prefieren invertir su dinero en seguir estudiando o en otras cosas que realmente tengan un retorno de inversión más interesante en su desarrollo personal o profesional, pero que justamente para que den ese paso necesitamos darle la opción de tener un sistema integrado, eficiente, moderno, seguro, de transporte público que incorpore también elementos de encadenamiento con movilidad no motorizada. Muchos jóvenes en nuestra área metropolitana quieran utilizar metodologías no motorizadas, pero no tienen la infraestructura. Y curiosamente en Costa Rica también tenemos lugares fuera de nuestras áreas metropolitanas en donde la gente naturalmente ya tiene una cultura de utilizar la bicicleta, pero que también tenemos que proveerles de una infraestructura segura. Entonces, estamos trabajando justamente en eso. Acabamos de arrancar un piloto que me parece importante como para aterrizar ya algunas acciones en específico que estamos haciendo. Acabamos de entrar en operación un piloto de 3 buses eléctricos. Por primera vez tenemos 3 buses 100% eléctricos que están en rutas regulares en el área metropolitana de San José. Estos buses son gracias a una cooperación que hizo el gobierno de Costa Rica con el gobierno de Alemania y que dichosamente nos van a ayudar no solamente a generar información y a generar datos
que son importantes para las posibles estructuraciones financieras y de recambio de flota vehicular del sector privado. En Costa Rica el transporte público modalidad bus se da por concesión. Entonces esto nos va a generar también un montón de información que estamos trabajando en conjunto y de la mano con el sector privado para poder hacer una transición realista, fundamentada en información y en datos que les permita hacer un cambio de flota vehicular adecuada y a la vez pues también generar una sensibilización importante con los usuarios que se familiaricen con una tecnología que es completamente nueva, que vean los beneficios que esto tiene, que puedan también ver que son unidades muchísimo más modernas, más adecuadas, que ya vienen con elementos a nivel de inclusión para personas que tienen movilidad limitada, que son muchísimo más cómodas, que en este momento tienen internet gratis para las personas que lo utilizan, que tienen cargadores de celular, etcétera. Entonces, es una generación de datos, una sensibilización y un acercamiento a la tecnología para la empresa privada, pero también es un acercamiento a la tecnología para los usuarios. Estamos muy contentos, estamos trabajando muy de la mano, no solamente con diversas instituciones para hacer esto posible, sino también con el sector, en este caso de los buses eléctricos, con el sector de empresarios de la modalidad de bus, pero también hemos tenido acercamientos con el sector privado, modalidad de taxis, y haciendo pues también un acompañamiento a los gobiernos locales y a los diferentes sectores para poder encadenar estas infraestructuras con otras infraestructuras de movilidad no motorizada. Esto es un resumen rápido de lo que estamos haciendo. Aparte también estamos trabajando, por supuesto, en pago electrónico, que nos va a generar una integración realmente modal a nivel de pago, nos va a permitir generar incentivos eventualmente tarifarios para los diferentes usuarios y nos va a permitir también una mayor integración de las modalidades. Por último, reiterar mi agradecimiento y decirle a Amegua, a todos sus aliados, a todas las mujeres sobre todo, que la movilidad es importantísima, sobre todo para cerrar brechas de género, que tenemos aún grandes espacios que llenar con mujeres que asuman el liderazgo en la planificación urbana, la planificación de transporte, a nivel de entender cuáles son las necesidades de nuestras poblaciones femeninas para transportarse, para movilizarse, cuáles son sus patrones y cómo podemos cada vez mejorar la política pública para darles esas herramientas y para poder generar las respuestas a nivel de transporte que necesitan. Este trabajo no se logra solamente con el gobierno nacional, definitivamente es un trabajo de equipo dentro del gobierno nacional de diversas instituciones, pero también un trabajo con los gobiernos locales, un trabajo con el sector privado, un trabajo muy importante también con la sociedad civil, con las comunidades, porque la gente se tiene que apropiar de esto. Estos son transformaciones que tienen que venir desde las bases sociales y comunales hacia arriba para que puedan seguir evolucionando y transformándose. Le deseo al queridísimo país de Guatemala lo mejor, ojalá que podamos seguir compartiendo experiencias, ojalá que podamos apalancarnos. Este es un trabajo en donde la escala da más impacto y ciertamente si trabajamos también a nivel regional podremos generar mayor impacto. Muchísimas gracias y espero que tengan una jornada y un webinar muy provechoso. Por parte de Amegua, agradecemos muchísimo la participación de la primera dama de Costa Rica, la arquitecta Claudia Dobles Camargo. No pudo estar en vivo con nosotros, pero sin lugar a dudas nos envió un mensaje bastante completo con una explicación detallada de la estrategia que está tomando Costa Rica y me parece sumamente aplaudible que los dos países centroamericanos estén trabajando con un rol de las mujeres tan activo en la movilidad eléctrica, donde ya vemos que no es un rol secundario en el que apoya, ayuda, sino estamos viendo cómo realmente son líderes en esta transición que va a ayudar definitivamente a nuestros países, al medio ambiente, a la salud y a dejarle una mejor generación a nuestras familias. Así es, muchísimas gracias a todos. Este ha sido un webinar bastante provechoso, muy ameno. Y para finalizar, pues agradecemos nuevamente la participación de Lili Navarre y Nancy Chacón
Gracias por el apoyo en el desarrollo de este webinar. Participar en nuestras actividades es un avance para unir esfuerzos que apoyarán a la misión de difundir una cultura de movilidad eléctrica en la sociedad guatemalteca. Mi nombre es Telma Solares, soy directora ejecutiva de Amegua, por lo que nos pueden contactar en cualquier momento para cualquier duda o comentario. Nuevamente, muchas gracias por su asistencia y que tengan un excelente día. Muchas gracias a toda la audiencia también por su participación activa, sus preguntas, y estén atentos a nuestras redes sociales para los próximos webinars, y cualquier duda que tengan pueden comunicarse con nosotros. Gracias a todos, que tengan un excelente día y seguimos aquí trabajando por una movilidad eléctrica en Guatemala. Hasta luego. Gracias.